aprovechar de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces, tal vez de una manera, no sé si es involuntaria, pero nos enganchamos en debates y cosas que lo único que hacen nos hacen perder tiempo, ¿no? Entonces el Señor dice que tenemos que aprovechar el tiempo con sabiduría. Esto es lo que el Señor nos enseña. Aprovechen el tiempo. Aprovechar el tiempo para ser productivo en nuestra vida. Productivo en lo espiritual, productivo en nuestra actividad en la iglesia, productivo en lo económico, productivo en lo afectivo. Porque a veces cuando hablamos de productividad nos centramos en lo económico y hay formas de ser productivas. Yo, si este año que pasó fui un seco y un amargo, este año que viene tengo que preocuparme por ser mejor, por tener más empatía, por demostrar afecto, no solamente demostrarlo, sino vivirlo y estar. Si fui una persona desinteresada por la vida de los demás y no me importaba si estaban en problemas o no, bueno, tengo que empezar a ocuparme también de eso y tengo que aprovechar el tiempo porque dice el Señor que los días que vienen son malos. Entonces tengo que estar aprovechando el tiempo que Dios me da en este periodo de vida, en este año que estamos empezando. En los matrimonios poder trabajar para consolidarlos y que estén sanos y fuertes. La palabra nos enseña de la importancia del matrimonio. Y si la iglesia tiene matrimonio fuerte, la iglesia va a crecer fuerte. Los jóvenes, porque son el futuro de la iglesia. Y si nosotros tenemos una planta, la plantamos y no la cuidamos, y no la regamos, y no trabajamos en ella, lo más factible es que se seque, ¿no? Yo tengo mi albahaca que si le echo mucha agua se pone amarilla y si no le pongo mucha agua se seca y se pone triste. Entonces yo voy buscando la vuelta para que la albahaca pueda estar bien y pueda tener cuando quiero ir saco alguna hojita y me la pongo en la ensalada. Y con la vida pasa lo mismo. Tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, contenerlos, amarlos, entenderlos, aconsejarlos. Entonces estamos trabajando en esta área de la vida que es tan importante, pero también con nuestros niños que se están formando en la iglesia, y muchas veces los niños que vienen a la iglesia no tienen quizás lo que pueden encontrar o deben encontrar en la iglesia. Es el amor, es el abrazo, es la compañía, es la ayuda, es un caramelo, un chocolate, un algo que quizás no nos va a desequilibrar nuestra economía, pero sí va a bendecir esa vida, ¿no? Yo siempre que hablo de esto me acuerdo, lo puedo contar, total estamos en familia, ¿no? Cuando yo era chico, tenía más o menos, no sé, quizás 5 o 6 años. Nosotros vivíamos en Banfield y en esa época en Lanús, y íbamos a la iglesia en Flores y la economía estaba peliaguda, no era fácil ir y comprar una Coca-Cola, ¿no? En el kiosco. Entonces mi papá, cuando terminaba la reunión, que era el domingo a la tarde, salíamos por la calle Membrillar y había un almacén y comprábamos ahí una Coca-Cola grande y la repartíamos, ¿no? Éramos 4. Pero yo quería una Coca-Cola de kiosco, que era chiquita. Y dale, mami, comprame. Y pasa un hermano por ahí. Y esa hermana dice, ¿me permite que yo le compre una Coca-Cola? Y el hermano me llevó, y casi que me emociono. Me llevó y me compró una Coca-Cola y yo pude tomar la Coca-Cola. Y quizás él nunca más se acordó de eso, pero para mí fue tan importante, como también fue importante, otra vez que correteando, como todos los chicos, le pisé el pie a una hermana y la hermana no me dio ninguna bendición, ¿no? Y también me la acuerdo. Por eso que lo que nosotros sembramos en ellos es tan importante, porque el hermano Gargiulo, que me llevó a tomar la Coca-Cola, ya debe estar con el Señor, no sé, hace un montón de años, pero yo me sigo acordando de lo que él hizo. Y cuando hay alguna oportunidad, cuando dice la palabra que bienaventurados los que mueren en el Señor porque descansan de sus obras, pero de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. O sea que cuando nos vamos de este mundo, las obras
todos sabemos la primera parte. Dice, y si sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, ¿no? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el apóstol Pablo tenía una forma de escribir que no entre comillas, sino que entre comas, siempre él aplica una aclaración, como para que, mirá, acá que no te quede ninguna duda. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la importancia de entender cuál es el propósito de Dios, porque todos decimos, y bueno, me van todas las cosas, me va todo mal, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a mí. Sí, pero yo tengo que saber si estoy en el propósito de Dios. Porque si estoy fuera del propósito de Dios, Dios no va a bendecir mi propósito, sino va a bendecir el propósito de Él en mi vida. A veces nosotros luchamos principalmente cuando somos jóvenes, ¿no? Con proyectos, con cosas que no son malas, pero no están en el propósito de Dios. Yo experimenté esto, digo, nunca me quejé con Dios, pero después del tiempo dije, claro, porque lo que yo estaba haciendo no estaba en el propósito de Dios. Y yo tengo que buscar el propósito de Dios para que las cosas me vayan bien, ¿no? Buscando la interpretación tan simple de ese versículo. Conforme a su propósito son llamados. Cada uno de ustedes, yo mismo, fuimos llamados con un propósito. Hay un dicho que dice, vi luz y pasé. No, ustedes están acá porque Dios los llamó y los trajo acá. Porque podían estar en cualquier lado. Podíamos estar cualquiera de nosotros en cualquier lado. Pero Dios nos juntó acá. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Ahora, en el camino de ese propósito, yo me voy a encontrar con conflictos en la vida. Y cuando hablamos de conflictos, siempre hablamos de los desiertos, ¿no? Los tiempos de desierto. Que son esos tiempos que pasamos por circunstancias difíciles, pero que Dios nos está formando, ¿no? Un ejemplo muy claro lo vamos a ver en José. José era un hombre santo que vivía en santidad, buscando siempre la presencia de Dios. Y vos decís, ¿cómo puede ser que lo vendieron los hermanos, lo llevaron como esclavo, lo metieron preso, tuvo un montón de años preso, pidió ayuda y cuando pidió ayuda se acordaban de él 2 años más, estuvo preso, pero Dios lo estaba formando porque tenía un propósito en él. Entonces, en el proceso de vida en el desierto, como llamamos nosotros, parafraseando al pueblo de Israel, ¿no? Porque trayéndolo al Nuevo Testamento, el desierto espiritual es el lugar donde el enemigo nos tienta. Ustedes ven que Jesús fue llevado al desierto, el Espíritu fue llevado al desierto y allí fue tentado. Y en el desierto donde vos te enfrentás con las situaciones, te enfrentás con los problemas de todos los días, con aquellas cosas que no las podés solucionar fácilmente, aunque vos quieras, no tenés las posibilidades de solucionarlas. Entonces, está nuestra vida de preparación para enfrentar ese tiempo de desierto. Y todos lo pasamos, porque a veces nosotros apenas asomamos la nariz al desierto ya estamos fritos, ¿no? Ya decimos, oh no, esto es demasiado. A veces, mismo los que predicamos nos olvidamos. A mí una vez, hace poco, el Señor me llamó la atención y me dijo, pero vos no estás predicando que tenés que confiar en mí, tenés que descansar en mí. Bueno, hacelo. Porque la palabra es para todos, como dije, ¿no? Si yo digo hay que confiar en el Señor, hay que descansar en Él, y yo vivo atormentado porque no puedo resolver las cosas, no estoy aplicando lo que estoy predicando. Entonces tengo que confiar en el Señor y el Señor me va a sacar de ese desierto, pero va a tener un logro en mí. Hace poco viví una situación en la iglesia muy similar a una que pasé hace 14 años atrás. Muy similar. Y sin embargo, esa situación que pasé hace 14 años atrás me sirvió para aprender, para que yo pueda llevar las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en el desierto es el lugar donde el Señor nos enseña. Y las cosas que el Señor nos enseña, esas son las que no tenemos que olvidar. Y esto lo traigo a colación con lo que vamos a leer ahora en Filipenses capítulo 3, versículo 12, perdón.
hacer aquello para lo cual también fui asido, llamado, tomado por Cristo Jesús. O sea, Jesús lo trajo a Pablo. Esto es tremendo porque nosotros nos acostumbramos tanto a hablar de Pablo, pero si nosotros podríamos ver el cambio de Pablo, perseguidor de la iglesia, tipo tremendamente duro, frío, no tenía problema en ver cómo mataban a una persona, y lo vemos ahora, pasando todas las que pasó. Realmente Dios hizo algo en él. No fue un cambio así nomás, que decía, bueno, yo antes comía un montón y ahora como menos, o antes tomaba alguna bebida y ya no la tomo. El cambio de Pablo fue tremendo, porque Dios estuvo en eso. Entonces dice, vuelvo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Proseguir es seguir a pesar de, si no diría sigo, pero dice prosigo contra los conflictos, contra las luchas, contra las pruebas, contra la oposición, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, tomado, llamado por Jesús. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y olvidar lo que quedó atrás es deshacerme de aquellas cargas que me pesan en la vida, aquellas cosas donde, esas áreas donde Satanás trabaja, en aquellas cosas que nos quedaron situaciones no resueltas, donde me quedaron conflictos que creo que los perdoné, pero todavía están ahí latentes. Y tengo que olvidarme de todo eso, tengo que dejarlo. Las consecuencias van a estar, fueron buenas o fueron malas, pero ya está. Pero dice la palabra olvidando aquellas cosas que el enemigo me las quiere traer permanentemente. Y decir, te tenés que vengar, tenés que hacer esto. Mirá, todo lo hace, vos también lo podés hacer. No hagas esto porque no se usa más, y sin embargo lo que el Señor me enseña, de esas cosas tengo que olvidarme porque si no voy a vivir una vida conflictiva conmigo mismo, y si estoy conflictuado conmigo mismo, ni pensar lo que me va a pasar con mi ministerio, con mi familia, con la gente con la cual comparto día a día, ¿no? ¿Cómo nos ve la gente en el trabajo, en el comercio, en la fábrica, en la relación de todos los días? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Nos ve como alguien especial o nos ve como alguien que hace lo mismo que todos los otros y no hay diferencia? Porque muchas veces nuestra conducta marca las vidas a través del tiempo. Y un día por algo no te pusiste a predicar a voz de cuello en el medio de tu trabajo, pero un día va a venir alguien y te va a decir, che, pero ¿qué pasa vos? Sos diferente. Siempre te veo que venís el lunes con una sonrisa, te veo que llegás a la escuela y estás feliz y es lunes y tenemos prueba, te veo que la economía anda todo pata para arriba, pero vos siempre tenés ahí algo como para poder seguir adelante. Y ahí viene la entrada del mensaje, porque ya nuestra vida habló. Ahora si nosotros no olvidamos todo lo demás y seguimos cargando toda esa mochila y seguimos padeciendo el acoso del enemigo que nos está metiendo presión continuamente, entonces va a ser muy difícil proseguir, porque no estamos prosiguiendo, sino estamos tratando de ver si nos podemos convencer que tenemos que seguir. Pablo estaba convencido de lo que hacía, porque había visto la gracia, la misericordia y el poder de Dios operando en él. Y a veces nos cuesta llegar a entender que la gracia y el poder de Dios son tan grandes y tan súper suficientes que no podemos llegar a acomodarlo a nuestra vida, a nuestro problema y a nuestras situaciones. Entonces el enemigo en esa área es donde nos lleva al desierto y muchas veces nos convierte trayendo al desierto en parte de la arena, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo que él olvida lo que quedó atrás. Y aún siendo él como era, dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo luchando, sigo esforzándome, sigo trabajando, porque estoy entendiendo que, y esto lo vamos a ver
hechos para los 80, 90 o 100 años que podemos vivir en la tierra, sino que estamos hechos para la eternidad. Y la eternidad, en comparación con los años que nosotros podemos vivir, es nada. Pero Dios nos formó y nos puso con un propósito preparándonos para esa eternidad. Ahora bien, yo digo, aquellos que dudan, dice, bueno, cuando te moriste se acabó todo. Y yo digo, ¿en qué me perjudicaría recibir a Cristo en mi corazón? ¿En qué me perjudicaría? En cambio, tengo que balancear del otro lado, que voy a pasar la eternidad en el infierno. Y esto es una realidad, no es para asustar a nadie. Pero dice la palabra que el que cree va a ser salvo y el que no cree será condenado. Este es el tiempo que Dios nos da para conocerlo a Cristo y dejar que Él cambie nuestra vida. Pero luchando contra las adversidades, como lo hacía Pablo, y diciendo, yo mismo no creo que lo he alcanzado, pero sí estoy luchando contra estas cosas. Entonces dice, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. A veces estamos mirando siempre el pasado y nos olvidamos de primero ver el presente, disfrutar de este presente que Dios nos dio y mirar hacia adelante, porque estamos entre el futuro y el pasado. No pude hacer nada y ahora no voy a tener nada. Esto siempre anduvo mal y ahora va a ir peor. Y no vivo ni el pasado porque vivo llorando por el pasado y el futuro no lo vivo porque ya estoy profetizando que va a ir todo mal. Entonces tengo que disfrutar el presente que Dios me da, buscar de servirle, de honrarlo, como pasamos por las aguas del bautismo, que prometemos seguir al Señor, servirlo, honrarlo, y hasta el fin de nuestros días. Y muchas veces ese propósito o esa promesa dura 10 minutos, o dura 15 minutos, o dura un mes, o dura 3 meses, no dura hasta el fin de los días. Pero eso que hay que tratar y luchar para que todos juntos podamos proseguir como iglesia y que podamos disfrutar de este tiempo que Dios nos da y que todos puedan entender que es un tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia es un tiempo de perdón, es un tiempo donde Él derrama su amor sobre nosotros, es un tiempo donde Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da mucho más y nos da de lo bueno. No dice, vos sos tan mala persona que vos vas a sufrir eternamente, sino que te perdona, te abraza, te ama y te pone en el camino, como el buen samaritano, te pone en el camino y te dice, proseguí ahora, seguí, buscá, porque este es un tiempo que va a determinar tu eternidad. Porque no se acaba todo cuando te ponen ahí en una caja y te acierran y chao. Ahí empieza la otra historia, la historia eterna. Y el Señor está más interesado en moldearnos a nosotros para esa vida eterna que en todo lo demás que nos puede dar, que en las añadiduras. Aunque el Señor es amplio en bendecir, pero el Señor está interesado en nuestro carácter, en ver cómo trabaja y cómo nosotros trabajamos en nuestra propia vida. Entonces dice el apóstol, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento de Dios. Muchas veces tenemos esperanza de ser contratados en una gran empresa cuando somos tal vez más jóvenes y estamos en nuestra época laboral. Tal vez tenemos esperanzas de ir a un país donde se viva mejor. Tal vez tenemos esperanza de prosperidad. Y todo esto está bien. Pero, ¿cómo está mi esperanza en relación al supremo llamamiento de Dios? ¿Cómo está mi esperanza en relación a lo que Dios está esperando de mí? ¿Estoy prosiguiendo? ¿Estoy tal vez atravesando un tiempo de desierto y lo estoy atravesando mal? Tal vez porque me siento solo y no entiendo que mis hermanos, mis hermanas están para acompañarme, para ayudarme, porque de eso se trata la familia. Yo si mi hijo tiene un problema, no es bueno, que se arregle. O si mi nieto o mi hija, no es bueno, ya son grandes. No, me voy a preocupar y voy a estar ahí, porque esa es la función de la familia. Cuando hay alguien que se enfermó y hay que ir al hospital, hay que ir a verlo. Cuando hay alguien que no viene a la iglesia y hay que ir a verlo. Cuando hay alguien que está pasando una crisis en su vida,
hay que ayudarlo, hay que ir y darle la mano y decirle, dale, vamos, juntos vamos a lograrlo, porque el Señor está con nosotros. Entonces tengo que estar esperando, tengo que estar prosiguiendo para llegar a esa meta que el Señor tiene para mi vida. Porque el tiempo pasa, hagamos o no hagamos, el tiempo pasa igual. Y a veces, por no olvidar lo que quedó atrás, nuestra vida está allí en un sándwich, que nosotros somos el fiambre del medio, ¿no? Y nos aprieta el presente, y nos aprieta el futuro, y nos aprieta el pasado. Y Dios nos quiere hacer libres de eso. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en aquellas cosas que te están pasando y tal vez no la entendés, pero está esperando que nosotros establezcamos una relación con Él. Que Dios no sea un desconocido en nuestra vida. Que podamos hablar con Él, que podamos... Ayer fui a Suipacha y a Chacabuco, hice la gira, ¿no? Y bueno, ahí aproveché para hacer algunas llamadas, pero el viaje es largo. Y me puse a hablar con el Señor. Y algunos por ahí pasaban, no te ven nadie en la ruta, ¿no? Pero este está loco, está hablando solo. Pero podemos hablar con el Señor. Ese Dios grande, majestuoso, poderoso, no sé cómo lo ves vos en tu corazón, pero Él nos está esperando. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te hace quedar ahí? Mirá lo que tengo preparado para vos, mirá que hay un propósito y estoy interesado en que no te lo pierdas. No que te lo pierdas, que no te lo pierdas. Pero el Señor nos está esperando. Y a veces decimos, ¿cuánto tiempo le doy al Señor? ¿Cuánto tiempo empleo en mi comunión? O el Señor es un desconocido. O vos no podés hablar con la persona que tenés al lado tuyo. A veces vas a hablar más, a veces vas a hablar menos, pero vas a hablar. Y el Señor nos está esperando, porque Él está buscando esto en nosotros. Que prosigamos a la meta, que no nos quedemos en el camino, sino que avancemos en aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál sería el objetivo como iglesia? Predicar el Evangelio, orar por las personas que recibieron la palabra, orar por las personas que no vienen, orar por aquellas personas que están atadas por los demonios y Satanás no permite que lleguen a la iglesia. Pero la oración, dice la palabra que la oración de la iglesia es poderosa, es eficaz, la oración del justo es eficaz. Y nosotros somos justificados no porque somos los mejores, sino por la sangre de Cristo, que nos perdonó, nos limpió y nos hizo justos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos hizo justos. Cambió nuestra vida, nuestro panorama, nuestro futuro. Cambió aquel objetivo que teníamos, que era un objetivo de muerte, y puso un objetivo de vida. Entonces el Señor está esperando que vayamos a Él como iglesia. Pero también el Señor tiene propósitos en nosotros, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con aquellos que vos tenés integrados a tu familia. El Señor tiene un propósito. Y nosotros tenemos que pelear ese propósito de Dios. Tenemos que orar al Señor, tenemos que luchar en oración, pero no tenemos que dejar que el desierto nos convierta en arena, sino tenemos que ver que el desierto nos fortalezca, porque el desierto tiene un tiempo de tratamiento para nuestras vidas. Si nosotros aprendemos rápido, salimos rápido del desierto, pero si somos duros de entender, nos va a costar más salir de ahí. Y acordate que el Señor está interesado en nuestro carácter, porque es lo que nosotros nos vamos a llevar a la eternidad. No nos vamos a llevar si tenemos 1 kilo de más, 1 kilo de menos, o una ropa, o algo, sino en nuestro carácter. Eso es lo que el Señor está interesado, en cambiar nuestro carácter. El Señor estaba interesado en cambiar el carácter de Pablo, que era un hombre frío, agresivo, duro, religioso. Porque la religión también mata. Nadie puede pensar que Jesús vino a morir a la cruz por una religión, sino vino a traer un camino nuevo, vino a traer un propósito para cada uno de nosotros, para que vos vivas feliz a través de las luchas, para que vos puedas tener gozo aún en los conflictos, porque una cosa es sentirse solo en el medio de la nada y otra cosa es saber que el poderoso, el gigante, está ahí a tu lado para defenderte con su mano extendida, está allí para escucharte, está el Espíritu Santo para consolarte si estás en tristeza, si estás en aflicción, si
si estás atado, el Señor tiene poder para liberarte, pero Él está esperando que vayamos a Él. A veces vemos personas y decimos, pero ¿por qué? Si el Señor lo podría hacer, si el Señor lo podría libertar. Pero el Señor no anda corriendo atrás de las personas con una tenaza para cortar las cadenas, sino una persona tiene que venir a Cristo. El Señor dice, venid a mí. No dice, yo voy a estar corriendo atrás de cada uno de ustedes. Pero el Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados, trabajados. ¿Qué te cargan? Los problemas de la vida, las cosas, las necesidades. Estás trabajado porque luchaste mucho y ya no tenés más fuerza y no ves el resultado. Ahí está Jesús esperándote. Ahí está el que te quiere abrazar, ahí está el que te ama de verdad. Ahí está el que no te va a dejar. Dice la palabra que tu padre y tu madre te dejen. Y esto suena fuerte, ¿no? Porque un padre y una madre que dejen a sus hijos, principalmente las madres, pero dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te dejaré. Amén. ¿Puedes decir amén a esto? Entonces el Señor va a estar siempre con vos, donde vayas, por valle de sombra de muerte, en lugares difíciles, en situaciones complicadas, Él va a estar allí. Va a estar allí para cuidarte, para amarte, para honrarte, porque Él honra a los que le honran. Yo no puedo esperar que Dios me honre si yo no lo honro, si yo lo dejo, si yo no me congrego, si yo no voy a buscar de Él, si yo no participo, si yo miro de costado y digo que lo haga otro, no me va a honrar. Pero si yo honro a Dios sirviéndole de corazón, sirviéndole con mi vida, viviendo su vida en mí, aunque como dijo Pablo dijo que yo no digo que lo he alcanzado, pero estoy luchando para esto.